Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Hace unos días don Artemio preguntó si alguien sabía una leyenda o relato de construcciones donde enterraban gente en los cimientos. Este es mi relato. Él se llama Hipólito. En ese momento estaba recordando todo. Le contaba a mi padre su historia y en sus ojos se veía cómo en su mente estaba pasando la película de ese episodio de su vida, el que lo volvió alcohólico y casi lo lleva al suicidio. Empezó el relato así. En ese entonces yo era albañil, como la mayoría acá por Toluca, y como estaba recién casado y mi esposa ya estaba embarazada, necesitaba un trabajo que pagara bien, y empecé a trabajar en una constructora que se encargaba de proyectos para infraestructura, puentes, presas, carreteras, casetas, entre otras cosas. En todas las construcciones es sabido que siempre pasan accidentes, pero hay una leyenda que dice que el diablo no dejará avanzar la construcción si no se le hace un sacrificio, o habrá muchos accidentes, heridos, y hasta la construcción se puede caer. En la tarde-noche después de la faena, el capataz de la obra me llamó a su pequeña oficina improvisada. El capataz tenía en su cara un gesto de preocupación. Cuando entré me dijo que me sentara, y ahí me dio la peor noticia de mi vida. Me dijo que a mí me tocaba ir al pueblo más cercano y robarme un niño pequeño porque al otro día ya íbamos a empezar a colar los cimientos del puente, que yo ya sabía cómo eran esas cosas, y sí lo sabía, y que en otros trabajos que ya habíamos realizado, a otros les había tocado hacerlo, y por esa razón a mí no me había pasado ningún accidente y siempre regresaba a casa bien. Entonces era mi turno, porque aquí todos nos jodemos parejo, y si me negaba, estaba lejos de casa y los accidentes pasaban. Con esas palabras me amenazó de muerte y me mandó con otros 2 compañeros por si algo se atravesaba, pero más bien creo que los mandó a vigilar que no me escapara en la camioneta de la obra. Al otro día era domingo, y salimos a las 2 de la tarde a un pueblo no muy cercano. Después de dar vueltas por el pueblo a pie, vi la oportunidad. La verdad fue fácil tomar al niño, porque las mamás se descuidan cuando andan en el mercado. Este niño tenía como sus 3 años. Y todo el camino de regreso lloró y lloró el nene hasta quedarse dormido, y uno de los que venían acompañándome le tapó la boca con un trapo que olía muy fuerte, y el nene ya no despertó, solo suspiraba muy profundo. Cuando llegamos al campamento donde nos quedábamos, ya casi oscurecía, y el otro que venía conmigo me dijo que me quedara con el nene en la camioneta, que era mi decisión si lo dejaba vivo o lo mataba, porque al otro día llegaba temprano la olla del cemento, y lo íbamos a echar en los cimientos del puente y así quedaba pagado el sacrificio que el diablo pedía. Esa fue la noche más larga de mi vida, dijo Hipólito. Cuando Hipólito llegó a esta parte del relato, todo su rostro estaba anegado en llanto. Yo jamás he visto o he vuelto a ver a un hombre llorar así. Tuvimos que parar unos 5 minutos para que Hipólito pudiera hablar. Me quedé mirando por lo menos 2 horas al niño dormidito, pensando que en mi propia casa mi esposa estaba embarazada. Pensé en escapar, pero ¿a dónde si estaba en medio de la nada y seguramente me encontrarían muy rápido? Tomé aire y puse mis manos alrededor del cuello del nene, y comencé a apretar, pero solté enseguida porque el nene quería despertar y entré en pánico, y lo dejé inmediatamente. El niño volvió a dormir. Ya casi amanecía, y pronto llegaría la revolvedora con el cemento. Me volví loco, pero yo no mataría a esa criatura con mis manos. Ya casi daban las 7. Estaba clareando. En eso di un salto porque tocaron a la puerta. Era uno de los muchachos que me decía que ya era hora, que ya estaba por llegar la olla con el cemento. Me bajé de la camioneta con el niño en brazos envuelto en una cobija. Mi compañero me preguntó si seguía vivo. Le dije que sí, y me dijo cobarde. Cuando lo lancé al emparrillado, el nene lanzó un grito que nos heló la sangre al mismo tiempo que le caían litros y litros de cemento encima, hasta que ya no se pudo ver ni oír. Después de ese día, empecé a tener pesadillas a diario.
Casi por 3 años ese grito me despertaba empapado de sudor frío, y empecé a emborracharme casi a diario para no oírlo. Así crudo y desvelado me iba a trabajar hasta que ya no pude más, y un día decidí. Me puse un mecate que amarré de unas varillas del techo de mi casa. En ese momento se abrió la camisa para enseñarnos la quemadura que había dejado el mecate alrededor de su cuello, y ahí estaba la cicatriz brillante sobre su piel opaca. Y al sentirme sin aire empecé a patalear, y la cuerda empezaba a apretar más. Yo sentía que los ojos me querían estallar, y en eso lo vi. Vi a aquel niño que había lanzado a su muerte. Estaba mirándome y se reía, y volvía a gritar de esa manera, que me despertaba en mis pesadillas y me dijo, «Aún no». Y en eso las varillas donde amarré el mecate se doblaron y mi cuerpo cayó de golpe. Rápido me quité el mecate, y en medio de tos jalé aire. Creo que ahí volví a nacer. Por lo que me dijo el niño, «Sé que ese día no morí porque moriré de una muerte muy fea y me lo merezco», concluyó Hipólito, «y feliz lo voy a pagar». Cipriano era un hombre tranquilo, de oficio albañil y que vivía muy humilde. Tenía 3 hijos, y esa vez había sido contratado por el dueño de una fábrica para realizar unas reparaciones menores en la misma. Como siempre en su casa escaseaba el dinero, una noche el velador enfermó. El patrón buscó entre sus trabajadores quién podía apoyarlo esa noche. Nadie quiso, pero Cipriano dijo que él aceptaba quedarse. «Bien, Cipriano, se te pagará extra. Sé que es pesado dado que trabajas mucho, pero no me daré por mal servido. Ya sabe, don Onofre, trabajo es trabajo y pues váyase sin pendiente. Te quería decir algo, mira según el velador. Me comenta que espantan. Ve a saber si es verdad o no. Por si llegas a oír cosas raras, yo te seré sincero, nunca he visto nada. Pues mire, yo cargo siempre mi medallita milagrosa. Me la bendijeron el 12 de diciembre. Llámame usted ignorante, pero me cuida de todo mal. No, yo respeto todo eso, bueno. Espero tengas una noche tranquila». Al quedarse solo, sacó la linterna y empezó a recorrer toda la fábrica. Sí que se veía tétrica. Continuó su recorrido, hasta llegar a unas escaleras viejas de madera que llevaban a un ventanal alto. «Caray, esto no lo había visto, bueno. Será porque como solo llego, trabajo en mi lugar y me voy, sí que asusta». Regresó al comedor de los obreros ahí, se preparó de cenar, sacó su café y pan de dulce. Pasadas unas horas lo vencía el sueño. Eran cerca de las 12 de la noche, cuando oyó unos ruidos, nervioso. Linterna en mano se fue a investigar. Casi se infarta al ver un ánima de aspecto terrible. «Madre de Dios, ampárame». El ánima lo miró, se acercó con él, mas en lugar de asustarlo, señalaba un lugar debajo de la escalera vieja, muy aterrado. Cipriano preguntó, ¿Qué quieres? No, te entiendo. Al parecer había algo oculto debajo de la escalera. Sin más se desvaneció. Perlado en sudor, Cipriano fue ahí al pegar en el piso. Se oía hueco, pero no podría hacer nada. Tendría que decirle al patrón. Se le hizo eterno ese velar ahí. Casi no durmió y brincaba ante cualquier ruido extraño. Finalmente llegó la mañana. Don Onofre llegaba a las 7 de la mañana. Lo esperó y al verlo entrar casi se le va encima. «¿Qué ocurre, Cipriano? Te veo muy pálido». «Patrón, es que bueno, no sé cómo decirle. Acaba ya, hombre, de una vez. Pues se me apareció el ánima a mí en la madrugada». «¿No estabas tomado?» «No, ¿cómo cree? Más sobrio que nunca. Unos ruidos fuertes me alertaron, así que fui a indagar y ahí flotando cerca de la escalera la vi. Clarito como lo veo a usted. Luego se me acercó. Pensé que ahí quedaba, pero no. Se alejó y me señaló un lugar debajo de la escalera. Después se desvaneció. Entonces yo corrí donde me señalaba y era bajo el piso. Sonaba hueco. Solo porque eres de confianza. Si no te corría por semejante relato, ¿verdad o no? Nadie debe saber de esto. Me temo que de momento te pondré de velador nocturno. Si las siguientes noches ocurre lo mismo, seguro hay dinero enterrado. Pero patrón, ¿y si me jala con ella el ánima? ¡Qué barbaridades! Eso no te pasará siguiendo la orden de don Onofre, Cipriano. Se quedó las siguientes noches. Quizá cualquiera saldría corriendo de ese sitio. Pero Cipriano necesitaba llevarle comida a sus hijos, y por eso aguantó siendo velador temporal. La escena con el ánima se repitió 3 noches más.
Hasta la cuarta noche, el ánima con voz lastimera y hueca dijo: «Aquí están mis restos. Dame cristiana sepultura y así pueda descansar. Excava aquí. Sí, sí, ánima buena, lo haré, para que descanses, lo juro por Dios». Al comentarle a don Onofre, sus ojos se cegaron por la ambición. «Bien, Cipriano. Esta noche excavaremos para sacar los restos de esa ánima y quizás sea dinero lo que esté ahí, monedas de plata o de oro. Pero si no hay nada, tú taparás el agujero y no te pagaré nada por él». «Don Onofre, pero lo importante es hacer la petición del ánima y deba descansar. Cállate, y más te vale no me retes porque te despido sin nada». Así pasaron las horas, hasta caer la noche. Don Onofre y su hijo acudieron al sitio. Cipriano los llevó al lugar señalado. Excavaron profundo hasta dar con una especie de vasija. Don Onofre la sacó. Al abrirlo vio con desilusión solo ceniza, huesos de muerto y un cráneo roto. «Me lleva el carajo. Nada había. Solo cenizas. En este instante agarras tus cosas y te me largas, Cipriano», dijo enfurecido don Onofre. Cipriano, triste, recogió sus cosas, llevando consigo la vasija. Al salir de madrugada de la fábrica, en un callejón oscuro, se le apareció el ánima. Aterrado se hincó. «No me hagas nada, animita. Ya me quedé sin trabajo, pero yo te daré cristiana sepultura. Cipriano, sé que cumplirás tu palabra. En mi vasija hay monedas de oro. Yo viví en la época de la colonia. En vida fui un ser cruel y despiadado. Como castigo enfermé de lepra y morí. Con esas monedas de oro, tu patrón solo vio cenizas porque no eran para él. Yo te las doy a ti, que eres un hombre bueno y limpio de corazón. Dios te bendiga». Llorando, Cipriano fue a su casa y le contó a su mujer lo ocurrido. Al día siguiente, fue a la iglesia y le contó la verdad al párroco, el cual lo acompañó al camposanto para darle cristiana sepultura. Cipriano se fue de ese lugar. Su sueño era tener un ranchito y sembrar verduras, el cual cumplió y contrató gente a la que trataba con cariño y respeto. Cuando estuve viviendo en la unidad Valle de Ecatepec, hice amistad con mucha gente de ese lugar, en particular con un señor del que llamaremos Carlos. Este amigo era arquitecto y hicimos una gran amistad que duró varios años. Con él trabajé en la remodelación de un hotel en la calle de Mina, detrás del Teatro Blanquita, del cual subí algunos sucesos. Platicando un día con él salió a colación el tema del metro y me comenzó a relatar lo siguiente. Estaba por terminar la carrera de arquitectura, y vivía yo con un tío en las primeras casas de la avenida Vallejo. Mi tío conocía a un ingeniero civil que trabajaba como jefe de cuadrilla en las obras de ampliación del metro, de Tlatelolco hacia La Raza. Un día llegó el ingeniero a visitar a mi tío y le platicó que yo andaba buscando trabajo para aplicarlo como servicio social, y aparte para tener un ingreso, porque la verdad ya era muy difícil nada más estudiar. Para mi suerte me contrató y me indicó que fuera en 10 días a la obra, y que ahí me esperaba. Pasó ese tiempo y me presenté. Pregunté por él en una caseta que estaba sobre el camellón de la avenida. Me indicaron que esperara un momento mientras lo localizaban. Pasó alrededor de 1 hora y llegó. Lo saludé y le ordenó a un señor que me diera el equipo para entrar a la excavación. Ya equipado, entramos y vi cómo se estaba elaborando el túnel. Me presenté con la gente y me dieron mi área, equipo y gente para trabajar. Me asignó lo que era herramienta y control de extracción. Todo iba bien, pero como al mes, cuando se iba a hacer la ampliación de perforación, calculo que ya para llegar a Insurgentes, empezaron dificultades como extravío de herramienta, inasistencia de la gente, etc. Una mañana se logró avanzar aproximadamente 2 metros, a la otra otros 3 metros. Aparentemente es poco, pero en ese entonces era un muy buen avance. Así llegamos a sábado. En ese entonces nada más se trabajaba hasta sábado. Pasó el fin de semana, y al presentarnos el lunes nos reportaron que hubo un derrumbe, y lo que se había avanzado se perdió. Otra vez a comenzar. Esa semana se avanzó lo mismo que la anterior. Igual al siguiente lunes otro derrumbe. Ya nos estaba desesperando esa situación, porque ya saben cómo es obra de constructora. Esta no le convenía atrasar obra. Hicieron una reunión de ingenieros y arquitectos para ver o saber las causas de los derrumbes. Estuvimos un buen rato y se llegó a la conclusión de que iban a hacer otro sondeo de terreno para dictaminar las causas. Ya salimos de la reunión,
Iba a un lado de mi jefe cuando a la altura de la calle de Guerrero nos alcanza un capataz y pide hablar con el ingeniero. Este le pregunta que para qué. El capataz le pidió un tiempo para decirle algo, pero en privado. El jefe le dijo que hablara ahí, si quiere, si no, para nada. Nos pidió que lo acompañáramos a la Plaza de las Tres Culturas para decirnos algo importante. Ya en la plaza, nos empezó a decir que los derrumbes no eran por causa de fallos del terreno. Mi jefe lo veía como molesto. Entonces, ¿por qué? Lo que les voy a decir a lo mejor no me lo van a creer, pero es cierto. Los derrumbes son porque el dueño no ha recibido su cuota. ¿Cuál dueño? Si se supone que el Departamento del Distrito Federal ya hizo las negociaciones con los afectados para pagarles sus terrenos, dijo mi jefe. No, ese tipo de dueño no. La verdad les hablo del diablo. Hasta yo lo volteo a ver y no veo que haga gestos como de estar bromeando. ¿A qué te refieres? A que ese ha de querer su pago de cuota para dejarnos seguir. Déjame pensarlo, dijo mi jefe. Ve para allá y al rato te veo. El capataz se fue y nos quedamos sin saber qué hablar. Fue un buen rato hasta que se levantó y me indicó que nos fuéramos a la obra. Se acabó el turno y cuando estaba cambiando mi calzado me mandó llamar y al llegar con él me ordenó que regresara a las 11 de la noche. Me fui a la casa y a las 11 regresé a la obra. Y ahí estaba mi jefe, otros 2 ingenieros y el capataz. Ya de ahí entramos al túnel y llegamos a donde estaba el derrumbe. El capataz comenzó a hablar al muro de tierra y después de un rato, las luces se apagaron y se escuchó como un trueno algo fuerte y llegó un olor como a caño, pero muy intenso. Yo no aguanto las náuseas y me retiro un tramo para tomar aire. Cuando ya me sentía mejor, regresé, pero ellos ya venían hacia la salida. Venían muy serios y con un semblante muy pálido. Les pregunté qué había pasado y no contestaron. Ya salimos y me dijeron que nos viéramos el lunes, que hasta ese día se trabajaba. Ya descansado regresé el lunes, pero me di cuenta de que no era la gente que estaba diariamente. Llegaron unos 5 camiones con gente que parecía como de Hidalgo y de Oaxaca. Alcancé a calcular como 100 personas. Les indicaron que entraran al túnel, ya que entraron todos después de un rato se escuchó una explosión. Y al querer entrar no nos dejaron. Nos ordenaron que nos alejáramos porque podía haber otra explosión. Nos fuimos hasta la calle de Lerdo, y ya como a las 4 nos dijeron que nos fuéramos. No me llamaron en 3 días. Ya el 4.º día me llamaron que ya me presentara. Fui y ya pude entrar, ahí me di cuenta de que fue provocado un derrumbe sepultando a los que llevaron en los camiones. Después pude platicar con el capataz y me contó. El que no dejaba avanzar era el diablo. Entonces tu jefe tenía que hablar con él y llegar a un acuerdo. El diablo le pidió 100 cabezas para dejarlo avanzar. Entonces tu jefe y los otros pidieron gente de provincia y gente del reclusorio para entregar la ofrenda. Y cuando ya estaban en el túnel se provocó la explosión sepultando su pago. Me sacó tanto de onda que me largué de ahí y no volví a trabajar en esa obra. Pero después supe que a partir de eso sí pudieron avanzar y terminar hasta la raza. Por eso sí es verdad que se entrega gente en las obras. Este fue uno de tantos relatos que me comentó. Buenas tardes, don Artemio. Tengo un amigo albañil que hace tiempo ha trabajado conmigo. Ha construido mi casa y también un taller mecánico del cual soy propietario. Y debo decir que casi la mayoría de los albañiles les gusta la bebida. Y pues en este caso no es la excepción. Tiene aproximadamente 46 años. Flaco, pero eso sí, correoso y alto. Él viene de la Sierra Negra de Puebla y según varios conocidos suyos, nunca ha tenido miedo. Se ha envuelto en peleas e incluso ha estado en balaceras en su pueblo. La gente de ahí le respeta por su reputación, incluso su apellido Bravo, da de qué hablar, recio y bronco en todo momento. Cierta ocasión, ya entrados en confianza y después de algunas cervezas, me platicó una experiencia que le causó temor y lo marcó a tal punto que hasta la fecha lo sigue recordando tal como pasó. Una cierta ocasión se fue al otro pueblo a trabajar, como a 1 hora de camino de pueblo a pie, porque muy rara vez pasaba alguna camioneta que lo pudiera llevar a su casa. Total que se quedó en un tendejón, como ellos llaman a una tienda donde la mayoría de las veces venden cervezas. Ya entrada la noche, aproximadamente eran las 12 de la noche, se dispuso a regresarse a su casa, no sin antes pedirle prestado un cuchillo a la dueña, por si acaso, y se dirigió a su casa. Había 2 caminos, uno más corto pero peligroso porque era a la orilla del voladero.
y otro más largo por donde estaba la carretera de terracería. Tomó la decisión de irse por el más largo, pero a la vez seguro. Total, que iba en el camino y recuerda que esa ocasión había una gran luna llena. Y pues, como les comenté, él era muy recio y no tenía temor de nada. Incluso él se iba de cacería por el bosque y nunca sintió miedo. En eso, mientras caminaba, se encontró a lo lejos la silueta de un hombre que venía acercándose a él. Iba en la misma dirección del camino. Total que llegaron a encontrarse. Esta persona media aproximadamente 2 metros, con una gabardina negra, sombrero, y pues la cara no se le veía por el reflejo de la sombra del sombrero. ¿Para dónde vas?, le dijo mi amigo a aquel ser respondiendo. Hacia la loma, ahí vivo, respondió mi amigo al ser. Yo no te conozco. Ya empuñando el cuchillo que traía por si acaso se necesitaba. Yo a ti te conozco, dijo el ser a mi amigo. No te he visto por aquí. ¿Desde cuándo me conoces?, respondió mi amigo. Yo ando contigo siempre, cuando tomas, cuando te peleas, cuando andas de infiel, cuando peleas en tu casa, cuando golpeas a tu mujer, ahí estoy contigo, respondió el ser. Sacado de onda, mi amigo dijo, yo no te he visto para nada, ¿cómo te llamas? Mi nombre lo sabrás, pero ya es hora de irme, dijo el ser. Se estrecharon las manos y pues las manos de este ser estaban bien frías. Total, que ese día no pasó nada y llegó a su casa. Pasaron días analizando quién era esa persona que se le apareció en el camino. Cierta noche, terminando de trabajar nuevamente, se fue para su casa. En esta ocasión iba sobrio y pues tomó el camino más corto. Iba en el trayecto cuando así, de la nada, se le apareció nuevamente aquel ser, pero en esta ocasión le entró temor, pero aún así, se fueron caminando y platicando hasta llegar a un lugar donde hay una roca enorme a la orilla de la barranca. Yo aquí vivo, dijo el ser. En eso, hizo como si se tropezara el ser y desapareció. Mi amigo se dispuso a buscarlo. No puede ser posible. No hay manera que se haya ido por otro camino, dijo mi amigo. Su cuerpo empezó a temblar y a sentir una pesadez. Como pudo, llegó a su casa y al ver su familia el estado en el que venía, le preguntaron qué le había pasado y solo alcanzaba a decir, mal aire. La gente anciana le hizo limpias, huevo y pirul, y como los huevos tronaban, vio algo malo, decían los ancianos. Ese día la libró de la muerte, no así su hermano que días después fue asesinado. Actualmente mi amigo ya es más tranquilo, incluso ya ni camina de noche y menos por ese lugar. Espero les sea de agrado este relato.